Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ageo. Capítulo 2, versículos del 1 al 9. El año segundo del rey Darío, el día 21 del mes séptimo. Llegó la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá. A Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto de la gente. ¿Quién de entre vosotros queda de los que vieron este templo en su primitivo esplendor? ¿Y el que veis ahora, no os parece que no vale nada? Ánimo, pues Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ánimo gentes todas, oráculo del Señor. Adelante, que yo estoy con vosotros, oráculo del Señor del universo. Ahí está mi palabra, la que os di al sacaros de Egipto. Y mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis. Pues esto dice el Señor del universo. Dentro de poco haré temblar cielos y tierra, mares y tierra firme. Haré temblar a todos los pueblos, que vendrán con todas sus riquezas y llenaré este templo de gloria. Dice el Señor del universo. Míos son la plata y el oro, oráculo del Señor del universo. Mayor será la gloria de este segundo templo que la del primero. Dice el Señor del universo. Y derramaré paz y prosperidad en este lugar, oráculo del Señor del universo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, antes de iniciar la reflexión de hoy, hablemos de los santos del día. San Cosme y Damián, mártires. Cosme y Damián fueron gemelos nacidos en Arabia. Se dedicaron con gran entrega al arte de la medicina. Después de formarse en Siria, ofrecían sus servicios de manera gratuita. Curaban a enfermos sin pedir nada a cambio. Su vida estuvo marcada por la caridad y el amor al prójimo.
Llevaban consuelo y sanación a quienes sufrían. Durante el reinado del emperador Diocleciano, fueron perseguidos por su fe cristiana. Sufrieron el martirio por mantenerse fieles a Cristo. Hoy son reconocidos como patronos de médicos, cirujanos y farmacéuticos. Son un ejemplo de servicio desinteresado y santidad. San Cenador, mártir de Albano. San Cenador fue un mártir de los primeros siglos del cristianismo. Se sabe poco sobre su vida personal. Se cree que nació en Albano Laziale, un lugar conocido por su comunidad cristiana primitiva. También era reconocido por la devoción popular. En esta ciudad se levantó una iglesia en su honor. En ella se afirmaba que ocurrían numerosos milagros. San Cenador es recordado por su fidelidad a Cristo. Mantuvo firme su fe ante la persecución. Su ejemplo inspira a vivir con constancia y valentía. Nos enseña a confiar en la protección y guía de Dios en toda circunstancia. San Nilo, abad, fundador del monasterio de Grottaferrata. San Nilo nació en Rossano, Calabria. Desde joven mostró gran inclinación hacia la vida espiritual y el estudio. Ingresó a la comunidad de monjes de San Basilio. Se destacó por su dedicación y disciplina en la oración. Más tarde eligió la vida de ermitaño. Equilibraba la contemplación, el estudio y la guía espiritual para otros monjes. A los 90 años fundó la abadía de Grottaferrata. Se convirtió en un centro de vida monástica y espiritualidad duradera. Su vida es un testimonio de perseverancia, humildad y entrega a Dios. Dejó un legado que inspira a generaciones de monjes y fieles. La profecía de Ageo nos coloca frente a un pueblo que acababa de regresar del exilio. Enfrentaban la desilusión más profunda, ruinas por doquier y un templo reducido a cenizas. El templo no era simplemente un edificio. Representaba la alianza de Dios, la presencia visible de su gloria en medio de Israel. Su destrucción no era solo pérdida material. Era un golpe al corazón del pueblo y a su esperanza. Cuando miramos esas ruinas, podemos entender cómo se sentían los israelitas. Se sentían derrotados, abatidos, con un sentimiento de abandono divino que parecía no tener fin. Pero Dios no los dejó en su desesperanza. A través de Ageo, les dio un mensaje claro: pongan manos a la obra para levantar el edificio. Este llamado no era solamente físico, era un mandato espiritual. Dios nos enseña que la fe activa se demuestra en la acción, en reconstruir lo que ha sido destruido. En nuestra vida, también enfrentamos templos destruidos, relaciones rotas, sueños frustrados, errores pasados, momentos de dolor y desaliento. Es fácil quedarse mirando las ruinas y lamentarse por lo perdido, por aquel esplendor que ya no existe. Es fácil quedar paralizado ante lo que creemos imposible de reconstruir. Pero Dios nos dice lo mismo que a Zorobabel: levántate y reconstruye. Reconstruir requiere voluntad. Requiere mover las primeras piedras del perdón, de la disciplina, de la acción concreta. Requiere decidir que nuestra vida no se define por lo que quedó atrás, sino por lo que construimos hoy. Reconstruir también es un acto de esperanza, aunque nuestro nuevo comienzo no siempre se compare con el pasado. Cada paso que damos con fe honra a Dios y refleja nuestra confianza en su plan. El mensaje de Ageo nos recuerda que el objetivo no es solo levantar paredes. Lo importante es la transformación interior que ese templo representa. El templo definitivo no es un edificio de piedra, es el corazón del Mesías, el cuerpo de Cristo que trae redención, paz y vida abundante a la humanidad. Nuestra motivación no debe ser solo arreglar las apariencias externas, sino permitir que Dios transforme nuestro interior. La verdadera reconstrucción es espiritual. Permitir que Jesús habite plenamente en nosotros. Así como los israelitas pusieron piedras con fe, nosotros somos llamados a preparar nuestro corazón, a abrir espacio para que la gloria de Dios se manifieste en cada acción y decisión de nuestra vida. Cuando Dios habita en nosotros, cada ruina se convierte en un fundamento.
cada herida en una oportunidad de crecimiento, cada fracaso en una semilla de esperanza y fe. Que esta enseñanza nos inspire a no quedarnos en el lamento por lo perdido, sino poner manos a la obra, reconstruyendo nuestro interior con la certeza de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. La verdadera reconstrucción no depende de nuestras fuerzas, sino de permitir que el Mesías sea el centro de nuestra vida. Así, encontramos la gloria de Dios que nos sostiene y nos llena de paz. Cada día, cada acción, cada decisión de amor y perdón es una piedra que levantamos, para que el templo definitivo, el reino de Dios en nosotros, se haga visible en nuestra vida, entrando en el Evangelio. Detengámonos con mucha atención en esta primera frase del Evangelio. El contexto es la clave para descifrar el propósito del Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, esta primera parte tiene una gran fuerza. Contiene la enseñanza más grande que debemos seguir. Es nuestra principal guía. Pensemos un instante. Jesús, el Hijo de Dios, el gran Maestro que realiza milagros asombrosos. Él alimenta a miles de personas con poco pan. Él ora de manera constante, sin descanso, porque la oración es una necesidad vital para su existencia. El mismo Hijo necesita orar al Padre. Es un ejemplo a seguir. Este simple acto nos revela la verdad más consoladora y esencial para nuestra existencia. La oración es la respiración auténtica de la vida que se quiere vivir en una gran comunión con Dios. La oración es la base de todo. A menudo, caemos en la trampa de ver la oración como nuestro último recurso. Es la última posibilidad que nos queda en el mundo, cuando ya hemos agotado todas las opciones. Cuando la ciencia o la economía nos dicen, hasta aquí hemos llegado. Nos rendimos. Buscamos a Dios por desesperación. Él nos conoce. Es entonces, y solo entonces, cuando muchos se arrodillan en un acto de rendición. Dicen, Dios, ahora te toca a ti resolver este gran problema, porque yo no tengo la capacidad. Jesús nos da una lección magistral de vida. Para Él, la oración nunca es el último recurso a que acudimos en la angustia. Es el primer recurso. Es la fuente inagotable de toda su fuerza, su paz y su gran autoridad. La oración es el lugar sagrado donde el alma se carga por completo, antes de que el Señor enfrente cualquier desafío que se presente. La oración es su primera prioridad. Nuestra vida debería comenzar con el Señor. Nuestro día debería iniciarse con la gran certeza de que Dios nos guía. Debemos preguntarnos, ¿mi jornada debe arrancar en el silencio de la mañana o en la vorágine de las redes sociales, o en la urgencia del correo electrónico que no para de sonar? El inicio no debe ser la gran ansiedad que nos produce la lista de tareas pendientes, ni las noticias del mundo que nos agobian con sus temores. Nuestro inicio debe ser como el de Jesús, en el silencio. Buscamos el rostro del Padre para alinear nuestra voluntad con la suya. Pedimos su dirección en todo. Ponemos todo en sus manos. Él se retira por completo. Se aísla de todos. Busca la soledad porque necesita encontrarse con la única compañía que verdaderamente importa, la única que transforma, la de su Padre Celestial, de donde proviene toda fuerza. Necesitamos crear nuestro propio desierto personal para escuchar la voz del Espíritu. Es necesario tener un espacio de silencio donde el ruido del mundo no pueda entrar en lo absoluto, aunque nos cueste un gran esfuerzo. Él nos espera pacientemente, con amor incondicional. Ese espacio puede ser un rincón en la casa, 5 minutos en el coche antes de entrar al trabajo, o el momento breve antes de dormir. Si no creamos ese espacio, si no nos ponemos solos ante Dios, nuestra fe se vuelve algo externo y sin vida. Pero el texto agrega una segunda parte muy importante, un contrapunto que nos interpela de manera significativa a la vida. Dice, en presencia de sus discípulos,
¡Qué gran verdad! Jesús está solo con el Padre en lo más íntimo, en un gran diálogo de amor, pero a la vista de los demás. Su ejemplo es la mejor enseñanza que nos puede dar. Esto nos revela dos dimensiones de la vida de fe y de la oración. Nos deben sacar de todo egoísmo que nos aleja del Señor, pues la vida cristiana es testimonio. Los discípulos no participan activamente en esa oración de Jesús. Son testigos presenciales de su amor. Ellos están aprendiendo por completo con el ejemplo, el mejor de todos los maestros. Jesús no está dando un sermón complejo sobre cómo orar. Él está orando con todo su corazón. Su vida es la primera catequesis y el mejor mensaje. Él sabe que la mejor manera de enseñar a orar no es con una técnica o una regla religiosa, sino viviéndola con la mayor autenticidad, sin fingir nada, con el corazón abierto. Debemos ser un testimonio de oración viva y sincera para los que nos rodean. Los demás deben ver el rostro de Cristo en nosotros, su reflejo. Los padres deben mostrar a sus hijos la oración, aunque sea breve antes de comer. La deben vivir. No pueden estar absortos en lo material. Ellos necesitan conocer nuestra fe. Los esposos deben buscar juntos a Dios. La fe es un camino compartido. Uno no puede ver al otro absorbido solo por el trabajo y el entretenimiento. Los amigos necesitan saber que nuestro día tiene un centro, y que ese centro es Cristo, buscado en el silencio. Nuestro testimonio es luz en medio de la oscuridad. No se trata de hacer un gran espectáculo de piedad. Dios nos libre de la vanidad, pues esto no agrada al Señor. Se trata de vivir una coherencia donde nuestra búsqueda de Dios sea visible, en la paz interior que irradiamos, en la paciencia que tenemos con los demás, y en el tiempo que le dedicamos al Señor en el silencio. La oración de Jesús en presencia de otros es una invitación silenciosa. Transforma por completo al observador. Abre sus ojos. ¿Y para qué ora Jesús en este momento? ¿Qué busca el Señor en el Padre? Él ora para discernir, para actuar con gran claridad, con gran autoridad. Su pregunta viene de su diálogo con el Padre. La oración de Jesús nunca es un escape de la realidad. Es la preparación estratégica, la mejor de todas, para la realidad que vendrá inmediatamente después de su retiro. Él ora para conectar con el plan del Padre antes de dar el paso más importante del ministerio, para revelar su identidad y el camino de la cruz que debe recorrer. Él ora para obtener la fuerza y la claridad para hacer la pregunta, una pregunta que pondrá a prueba por completo la fe de sus seguidores, y que redefinirá su gran misión. Esta conexión con la oración es nuestro modelo a seguir. Con frecuencia tomamos decisiones cruciales en la vida sin haber orado primero. Un cambio de trabajo, una conversación muy difícil. Actuamos por completo por impulso, por miedo, o por los consejos de otras personas, o quizás por la presión que nos pone la cultura actual. Y luego nos sorprendemos de que las cosas nos salgan mal. Jesús nos muestra el método que a Él nunca le falló y le dio éxito. Primero, la oración en soledad, en lo íntimo con el Padre. Luego, el diálogo en comunidad con nuestros hermanos. Y finalmente, la acción que transforma. Su oración es su laboratorio del alma. Allí las ideas confusas se aclaran por completo, y la voluntad del Señor se hace cristalina en su vida. Él es el Mesías. Debemos identificarnos con su ejemplo. Queremos tener una gran claridad en nuestras vidas. Queremos tomar decisiones con autoridad moral y espiritual, sin arrepentimientos. La oración es el medio. El camino no es buscar soluciones rápidas. No es leer otro libro de autoayuda, ni buscar otro experto que no conoce al Señor. El camino es la oración constante, sostenida al estilo de Jesús. La soledad de la oración es el precio que se debe pagar por la autoridad de la palabra en nuestra boca y la claridad de visión en nuestro corazón.
La pregunta que Jesús hace es sobre su misión. Solo se puede comprender a la luz de su oración. Debemos recibir el silencio transformador de la oración antes de aventurarnos a responder a las grandes preguntas de la vida. Este es el gran desafío que el Señor nos pone hoy. Imagínate que Jesús se levanta del suelo, tras su gran encuentro en soledad con el Padre. Su rostro debe reflejar la paz, la calma y la autoridad que viene del cielo. Después de ese profundo recogimiento, Él rompe el silencio que se había apoderado del ambiente. El Señor mira a sus discípulos. Lanza la primera de dos preguntas que lo cambiarán todo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta no es una simple curiosidad de un maestro buscando aprobación. No es una encuesta de popularidad para medir su éxito. El Señor no necesita que nadie confirme su valor. Esta primera pregunta tiene un propósito pedagógico. Nos obliga a mirar hacia el mundo que nos rodea, hacia el rumor de la calle, hacia la opinión que se tiene de él en la sociedad, en el día a día. Nos enseña que, para poder llegar a una fe personal, antes debemos ser conscientes del ambiente en el que se desarrolla nuestra creencia. Debemos ser conscientes de lo que escuchamos a diario. El mundo, al igual que los contemporáneos del Señor, siempre intenta encajar a Jesús en categorías cómodas. Son categorías que no exijan demasiada conversión o demasiado compromiso. La gente, en su tiempo, lo veía como un líder carismático, un buen orador, un agitador social. Lo veían también como un sanador notable, un filósofo que predicaba con autoridad. Lo veían como una figura histórica de gran importancia. Lo veían como un hombre sabio. Hoy ocurre exactamente lo mismo en nuestra sociedad moderna. La gente intenta constantemente simplificar la identidad del Señor. Intentan reducirla a algo menos desafiante, algo que no toque la vida. Muchos dicen que Él es solamente el gurú de la autoayuda. Dicen que es alguien que solo enseña a ser mejor persona, que nos da paz emocional y bienestar. Otros lo ven como el activista de justicia social. Lo ven como un hombre revolucionario, que solo vino a luchar contra los opresores y a criticar el sistema. Lo consideran un ejemplo de protesta y resistencia. Y están los que lo reducen al ejemplo moral. Lo ven como un gran modelo de ética y valores que se debe imitar, pero no ven en él ninguna conexión con lo sobrenatural o lo divino. Para ellos, su poder no existe. El peligro de esta pregunta está precisamente en conformarse con la respuesta de la gente. El peligro está en quedarnos con la versión diluida, la versión que nos ofrece la cultura. Es una versión que es muy fácil de aceptar, que no nos cuesta nada. Si solo escuchamos las voces de afuera, nunca llegaremos a la verdad que nos libera. Si solo nos quedamos con el murmullo de las opiniones humanas, tampoco llegaremos a la verdad. Debemos salir de la fe por delegación. Esa fe que se basa únicamente en lo que dicen los medios de comunicación. De la se queda en lo que se comenta en el trabajo o la universidad. Es una fe incompleta. Jesús nos advierte de no aceptar una versión fabricada por el miedo o el deseo del mundo. Su identidad es sagrada. La opinión pública puede ser un espejo distorsionado. Ella siempre refleja más las expectativas y los deseos de la gente que la verdad sobre la persona de Cristo. El mundo quiere un Mesías que le sirva a sus intereses, un Mesías que no lo saque de su zona de confort, un Dios que no lo confronte, un Dios que solo apruebe las decisiones. Jesús sabía que no podía construir su iglesia sobre el cimiento inestable de la opinión popular. Ese cimiento cambia constantemente. Hoy te ama y mañana te olvida. Por eso hace la pregunta. La fe de su comunidad necesitaba una roca. La fe de su iglesia necesitaba una confesión inamovible. Necesitaba algo que no pudiera ser derribado. Esta primera pregunta es un acto de gran discernimiento. Nos invita a la honestidad, a la verdad. Nos pide que separemos el ruido de la verdad que libera.
nos da la oportunidad de decir, esto es lo que dice el mundo, y ahora voy a escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que tiene la verdad. Él nos está enseñando a hacer una pausa. Nos enseña a tomar distancia del rumor que corre en las calles, a apartarnos de la información que nos bombardea. Necesitamos evaluar la versión que el mundo nos ofrece. Reconocer la limitación de la opinión externa es el paso esencial. Es la preparación de la mente y del corazón. Es lo necesario para poder recibir la revelación de su verdadera identidad divina. Es lo que nos abre al reconocimiento de su poder y su amor. El Señor nos prepara, con esta pregunta, para un salto de fe que debemos dar. La pregunta es una invitación a la madurez cristiana. Nos saca de la fe de los niños, de la fe sencilla, que solo se conforma con las historias que escucharon. Nos lleva a otra dimensión. Nos mueve a un nivel de creencia, donde no solo sabemos algo de Jesús, nos prepara para estar listos a saber quién es Él en realidad. Nos abre a conocerlo con todo su poder. El Señor nos pone en guardia contra la tentación constante de reducirlo todo a lo puramente terrenal. Nos previene de verlo solo como poder político, magia o simple ética. Eso sería solo el efecto de su presencia. La gente murmura, pero el discípulo debe escuchar la palabra de vida que transforma y salva. Jesús nos la formula con una ligera variación que es muy poderosa. La pregunta se convierte en algo personal para cada creyente. ¿Quién dice la gente de mi comunidad, de mi trabajo, de mi familia, que soy yo, si me ven como un reflejo de Cristo? Esta es una pregunta que nos golpea en la conciencia. Nos obliga a detenernos. Nos obliga a realizar una gran introspección sobre nuestro testimonio. Nos obliga a pensar en la forma en que el mundo nos ve. Si decimos ser sus discípulos, nuestro actuar debe reflejar su rostro de amor. Si somos reflejo de Jesús, entonces la respuesta de la gente sobre su identidad es una evaluación de nuestra fe. La gente no lee el Evangelio en sus casas con detenimiento, pero si lee nuestras vidas, lee nuestro rostro, observa nuestras reacciones en el tráfico, ve cómo tratamos al camarero, ve cómo manejamos nuestra paciencia. Ese es el libro abierto. La gente, al vernos, se forma una imagen práctica de quién es Jesús. Se forma una idea de si su mensaje es real. Se pregunta si su palabra tiene un poder verdadero, o si es solo una hermosa teoría que predicamos. Si mi comunidad, si mis vecinos, solo ven en mí a alguien amargado, entonces fallé. Si ven en mí a alguien que vive quejándose constantemente, que nunca tiene paz, que solo critica a la iglesia y a los demás, entonces darán un mal testimonio de Cristo. Entonces la gente dirá que Jesús es un maestro frustrado. Pensarán que su mensaje no funciona de verdad en el mundo. Pensarán que el poder de su amor no es suficiente para transformar un corazón herido. Si en mi lugar de trabajo, los compañeros solo ven en mí a alguien tramposo, entonces también fallé. Si ven en mí a alguien que busca la ventaja personal, que miente sobre las horas, que roba el tiempo de la empresa y que es impuntual, entonces también darán un mal testimonio de Cristo. Dirán que su ética es negociable, que su palabra se puede adaptar al interés que más nos convenga, que no hay consecuencias por el pecado. Si mi familia o mis amigos más cercanos solo ven en mí a alguien dominado por las adicciones, entonces daré otro testimonio equivocado. Si ven en mí a alguien que no controla su temperamento, que es violento, que no sabe perdonar o que vive en la envidia y el chisme constante, entonces pensarán mal de Cristo. Los discípulos, al escuchar la pregunta de Jesús sobre la opinión de la gente, ellos contestaron, unos que Juan el Bautista fue un profeta valiente, un hombre de gran denuncia, un predicador austero y de fuego que luchó contra el pecado del rey. Reducir a Jesús a la figura de Juan el Bautista significa verlo solamente como un gran moralista o como un reformador social que busca la justicia.
La gente lo encajaba en ese molde porque veían en él una autoridad ética, que no temía confrontar a los poderosos, y veían coherencia entre palabras y hechos. Valoraban su valentía y su entrega, pero quedarse solo con esta idea, con esta primera opinión, limita el poder de Jesús a la fuerza de un predicador. Significa reducirlo a una voz de gran conciencia, y no a la palabra hecha carne que salva, que transforma vidas y da sentido a la existencia. Luego dicen otros que Elías fue una de las figuras más espectaculares en la historia de la fe, un hombre de milagros asombrosos. Esta opinión popular reduce a Jesús a un taumaturgo, un hacedor de milagros, alguien a quien solo se busca para que solucione problemas de forma sobrenatural. La gente que piensa así, la que lo ve solo como un Elías, espera únicamente el espectáculo, el poder visible que alivie el dolor físico y material. Esperan que les dé riquezas y beneficios inmediatos, pero no comprenden el compromiso total que él demanda de quienes lo siguen con fe. Finalmente, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Esta es la opción más general y ambigua, una categoría cómoda. Lo veían como un mensajero, alguien de palabra fuerte y portavoz de la alianza, pero no como el autor de la misma, ni como Salvador prometido. Al catalogarlo como uno de los profetas, la gente le reconoce una gran calidad espiritual y le otorga autoridad, pero evita la gran implicación de que él es el Mesías. Evitan reconocerlo como el Salvador y evitan confesarlo como el ungido de Dios, prometido por los antiguos. La respuesta es incompleta. Los antiguos profetas prepararon el camino, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no podemos equipararlos en poder ni en gloria. El peligro de estas tres respuestas es que todas se quedan en lo comprensible, en lo que la mente puede entender, y quitan su naturaleza divina. La gente intenta entender el misterio de Cristo, con categorías ya conocidas de poder y justicia, que no alcanzan a abarcar su totalidad. Ninguna de estas opiniones se atreve a dar el salto de fe hacia la divinidad de Cristo. Ninguna lo proclama como el Hijo de Dios vivo. Ninguna reconoce que tiene poder para perdonar los pecados. Y ninguna lo reconoce capaz de salvar el alma de quienes creen en él con sinceridad. Se quedan en la figura del hombre, y la fe no puede basarse en un sondeo de opinión, porque la opinión popular cambia constantemente. Los discípulos, al dar estas respuestas, reflejan la limitación de la fe del pueblo, que busca un Mesías a su medida, un rey político, un héroe que solucione todos los problemas sin la necesidad de la cruz, ni del sacrificio que exige la verdadera fe en Cristo. Esta lista de opciones es un llamado de atención para la iglesia de hoy, para que no caigamos en la trampa de simplificar a Cristo ni su misión. No podemos reducir a Jesús a un simple maestro zen que solo nos ofrece paz interior, ni verlo como un revolucionario del pasado. No podemos reducirlo a un sanador de cuerpo solamente, porque su obra es mucho más que eso. Su obra es total y transformadora. El mundo nos ofrece un Mesías cómodo, a nuestra medida, que no nos exige la entrega total, que no nos pide morir al egoísmo ni al pecado. Jesús acepta la respuesta, pero la utiliza como un trampolín, como un punto de partida para llevar a sus discípulos hacia la verdad que revelará. La respuesta del pueblo ha cumplido su propósito pedagógico. Ha mostrado la limitación de la mirada de quienes no comprenden su misión. Ahora viene la gran confrontación, la que prepara a los discípulos para ir más allá de la opinión del mundo y acercarse a la fe consciente. Hemos escuchado el eco de la multitud, un eco que nos muestra que la gente lo busca, pero no lo conoce en su esencia ni en su poder total. El texto continúa diciendo, Él les pregunta de manera directa, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esta es la pregunta que nos saca de la comodidad de la fe heredada, la fe sencilla. Es la interrogante que nos confronta. Ya no importa lo que murmure el vecino,
lo que diga la prensa o lo que opinen los intelectuales. La respuesta tiene que nacer de la experiencia personal de la vida con el Señor. Es el momento en que el discípulo tiene que dejar de ser un simple observador para convertirse en un testigo comprometido. La fe exige una toma de postura. No puede vivirse por delegación o por costumbre. Debe ser una decisión libre, una profesión de amor que sale del alma, que se vive con valentía. Jesús nos pide que definamos la relación que tenemos con Él, que le demos un nombre a esa conexión que transforma, que digamos con nuestras propias palabras quién es Él para nuestra vida, en la intimidad. No quiere una respuesta aprendida de memoria, quiere una declaración existencial, una verdad que haya sido contrastada con nuestra experiencia diaria. Y es Pedro, con esa mezcla de impetuosidad, de gran amor y de una inmensa fe que lo caracteriza, quien se adelanta al grupo y responde con una claridad asombrosa y con un poder espiritual. Pedro respondió con autoridad: el Mesías de Dios. ¡Qué declaración tan impactante! Es una verdad de una magnitud que lo cambia todo. No lo llama profeta, sino el ungido. Él no dice un profeta ni un sanador. Lo llama el Mesías, el Cristo, el Salvador que ha sido prometido por siglos, el Rey que viene a instaurar el reino de Dios. Esta respuesta es la roca inamovible sobre la que se construirá la fe de todos nosotros. Es la base de nuestra creencia. Es el credo que da sentido a nuestro caminar. No es una mera opinión. Confesar a Jesús como Mesías de Dios significa que Él es el centro absoluto de toda la historia. Es la clave de toda la creación y la única esperanza de toda la humanidad. Es nuestra autoridad máxima, el Señor que guía nuestros pasos, el único al que debemos obediencia por encima de todo poder o riqueza terrenal. Su voluntad es lo primero. Decir tú eres el Mesías es comprometer toda nuestra vida a su servicio. Es rendir nuestros planes a su voluntad que es perfecta. Amar con su amor. Es un proyecto de vida que implica una gran transformación. Implica que hemos dejado de vivir para nosotros mismos, para vivir para Él. Podemos decir, con la misma fe y sin miedo, que Jesús es el Mesías de Dios para nosotros, o aún lo vemos como un simple ejemplo moral, como un Elías. El momento de la verdad ha llegado para todos. Es la hora de la decisión. El Señor no acepta una respuesta a medias. El compromiso debe ser completo. Es el camino a seguir, el camino de la fe. Comienza con esta gran profesión de fe, con la confesión del Mesías de Dios. El destino de la Iglesia se sella con la palabra de Pedro. Nuestro destino individual se sella con nuestra propia respuesta ante el Señor. La verdad ha sido proclamada en el silencio de ese momento sagrado. Ahora, solo queda el camino difícil y glorioso que el Mesías debe recorrer. Estamos listos para escuchar la verdad ineludible del reino, la verdad que define al Mesías de Dios. La confesión de Pedro ha sido la respuesta correcta, la roca de la Iglesia. Pero ahora viene la gran corrección, el ajuste necesario que transforma la expectativa. El Mesías tiene una misión. Jesús acaba de ser proclamado el ungido de Dios, la noticia más grande y esperada de toda la historia, la verdad que todo el mundo debe escuchar. Y sin embargo, Él les prohíbe terminantemente decírselo a nadie. Impone un silencio absoluto, ordena a sus discípulos guardar ese conocimiento para sí mismos. Esta es una gran paradoja que nos confunde. ¿Por qué el Señor silencia la verdad que nos salva? ¿Por qué detener el anuncio de la buena nueva? La respuesta está en el peligro de la mala interpretación que tenía el pueblo. La gente, y quizás los mismos discípulos, tenían una idea equivocada, limitada y muy mundana de lo que significaba ser el Mesías de Dios. Esperaban un Mesías de la gloria. Ellos esperaban un rey político, un guerrero invencible, que usara su poder para expulsar a los romanos de inmediato y para establecer un reino terrenal de justicia y riquezas. Era una visión equivocada.
El plan de Dios no puede reducirse a una agenda política o a un espectáculo de poder. El Mesías no ha venido para ser un líder terrenal. Su reino es espiritual y eterno. Su misión es la salvación. Jesús impone el secreto mesiánico para que nadie confunda su identidad con la de un simple agitador social o un líder revolucionario que busca el trono. Tenía que redefinir por completo el significado de la palabra Mesías. Tenía que enseñarles que su camino no era el de la corona, sino el de la cruz, el de la entrega total. Era un camino de humillación. La fe no puede construirse sobre la euforia popular, sobre la emoción del momento, sino sobre la verdad del amor que se entrega hasta el final por nosotros. El silencio era un acto de gran discernimiento, un tiempo necesario para que los discípulos comprendieran que el Mesías de Dios debía ser, primero, el siervo sufriente que carga con el dolor y el pecado de toda la humanidad. La verdad completa, la verdad poderosa, solo podría ser predicada después de la resurrección, después de que el triunfo de la cruz fuera evidente. Porque decía, esta pequeña frase nos introduce al gran contenido de la revelación, al misterio que había estado oculto, el plan de Dios que se cumple. Es la verdad que debemos abrazar. Jesús comienza a desvelar el camino necesario que debe seguir el Hijo del Hombre, un camino que no admite atajos ni soluciones fáciles, un camino de entrega. El Mesías de Dios no viene a evitar el sufrimiento, sino a redimirlo y a transformarlo con su amor, a darle un nuevo sentido. Su presencia santifica el dolor. La gloria no es posible sin la pasión, y la resurrección no tiene sentido sin la muerte que la precede. Este es el misterio central en nuestra fe. Jesús nos enseña que el poder se manifiesta en la debilidad, que la verdadera autoridad se encuentra en el servicio humilde, y que la vida plena brota de la entrega total, un mensaje que rompe el molde. El anuncio de la pasión que viene a continuación es la clave para entender por qué la identidad del Mesías debía mantenerse en secreto por ahora. La gente, si hubiera sabido que era el Mesías, lo habría coronado antes de la pasión, impidiendo la salvación del mundo, el gran plan de Dios. Su designio es perfecto. El Señor tenía que completar su obra de amor en la cruz, antes de que el anuncio de su mesianismo pudiera ser comprendido en su verdadero, en su total poder. El silencio impuesto es una protección para el plan divino, para que el amor de Dios se cumpla completamente, sin interferencias ni interpretaciones erróneas que lo desvíen del objetivo. Estamos listos para escuchar el camino de la cruz, el camino que define al Mesías de Dios, al Salvador que nos ama sin reservas. Jesús rompe por completo el ideal de un Mesías triunfante que no sufre, el ideal que el pueblo tenía, y revela la verdad incómoda. Su misión pasa por el dolor. Tiene que padecer mucho. Esta palabra padecer no se refiere solamente a una molestia o a un simple dolor físico, sino a un sufrimiento intenso, a una agonía total que abarcará su alma y su cuerpo. El tormento es necesario. Esta declaración es el primer gran golpe a la mentalidad de poder que tenían los discípulos, la mentalidad humana, que solo esperaban la victoria inmediata. El padecimiento de Jesús no es una casualidad o un error de cálculo en el plan del Padre, sino una necesidad teológica para la salvación de toda la humanidad. Es el único camino de redención. Si el Mesías no padece por nosotros, su victoria no es completa, su amor no es total, y su ofrenda no tiene el valor necesario para borrar nuestro pecado. Luego, el Señor dice, sé desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Esta frase nos confronta de lleno. El rechazo más grande y doloroso no vendrá de los romanos, el enemigo político, o de los paganos que no lo conocen, sino de sus propios líderes religiosos, de los suyos, de aquellos que deberían haberlo reconocido. Los ancianos representan a los líderes de la comunidad, la tradición de un pueblo. Los sumos sacerdotes representan la autoridad religiosa, el templo y el culto.
Los escribas representan la ley, la teología, el conocimiento de las Escrituras. El rechazo viene de la misma institución religiosa, viene de la cúpula, de aquellos que se creían dueños de la verdad revelada. El dolor es inmenso. Este desechado nos muestra que el Mesías sería rechazado por el sistema de su época, por aquellos que estaban cómodos con el status quo y no querían el cambio. Su mensaje les incomodaba. La verdad de Dios siempre es incómoda para el poder que se ha corrompido, para la religión que se ha endurecido y que ha perdido el Espíritu Santo. El camino del verdadero seguidor de Cristo no siempre es el camino de la aceptación fácil, sino que a menudo es el camino de la incomprensión y del rechazo por parte de los que están dentro. Es un camino difícil. La pasión comienza con la marginación, con la traición de la propia casa, con la soledad impuesta por la ceguera espiritual de los que saben la ley. La profecía del rechazo nos advierte fuertemente para que no pongamos nuestra fe, ni nuestra esperanza solamente en la autoridad, por muy grande que sea, porque ella puede fallar. Solo Dios es fiel. Debemos seguir al Señor. No importa quién nos dé la espalda. No importa si somos incomprendidos por la tradición, que se ha vuelto seca o por la ley que se ha quedado sin amor. El Mesías de Dios es, paradójicamente, el siervo sufriente que Isaías había anunciado con gran claridad. El que toma sobre sí todas nuestras debilidades y dolores es la ofrenda perfecta. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, debe recordar que, si su cabeza fue desechada por las autoridades de su tiempo, ella también puede enfrentar ese mismo rechazo en el mundo. El padecimiento y el rechazo son la puerta necesaria para la gran victoria. Son el preludio del triunfo que viene después. El camino que santifica la historia. Este es el misterio de la cruz. Estamos llamados a abrazar nuestra propia cruz de rechazo y de incomprensión en el mundo, uniéndola al padecimiento redentor de nuestro Señor. La pasión no es un evento accidental, sino el plan diseñado por Dios desde la eternidad. Un plan que revela la inmensidad de su amor que no se detiene ante nada. Su amor es total. Jesús avanza en su profecía, sin suavizar la verdad, revelando el punto culminante del rechazo que ya había anunciado, el destino final. El camino no tiene vuelta atrás. Él declara que el Hijo del Hombre, después de ese gran sufrimiento y de ser desechado por su propia gente, tiene que ser ejecutado, una palabra que significa la muerte violenta, la cruz. Esta ejecución no es un final triste o un simple martirio, sino el acto de amor más grande y más libre de toda la historia. La entrega total de la vida por nosotros, su sacrificio es perfecto. El Mesías de Dios debe morir para vencer a la muerte y al pecado de una vez y para siempre, cumpliendo así el propósito eterno de la venida de Dios a la tierra. La ejecución es la máxima expresión de la obediencia de Jesús al Padre, la aceptación plena de la voluntad divina, aunque ésta implicara el dolor, la humillación y el abandono. Él lo aceptó todo por amor. Aquí se define el verdadero reino de Dios, que no se establece con espadas de guerra, sino con el poder del amor que se derrama en el perdón incondicional. Los discípulos, y nosotros, debemos entender que no hay atajos para el triunfo, que el discipulado implica necesariamente morir a nuestro egoísmo, a nuestra comodidad y a nuestros deseos que se oponen al Señor. Ser ejecutado significa para nosotros morir al hombre viejo, para que el hombre nuevo, que vive en la gracia y la verdad de Cristo, pueda nacer y crecer. Pero el Señor no se detiene en la oscuridad de la muerte, porque su mensaje es la buena nueva de la vida. Y añade la frase que lo transforma todo, que es el centro de nuestra fe, es la promesa. Él afirma con toda su autoridad, y resucitar al tercer día. Esta es la promesa inquebrantable, la esperanza cierta que da sentido a toda la pasión, la victoria final. La resurrección no es un simple final feliz de una historia trágica.
sino la prueba irrefutable de que el poder de Dios es más fuerte que cualquier muerte, que cualquier dolor o pecado. Es la verdad absoluta. Si el Mesías es el Mesías de Dios, su destino no podía ser el sepulcro, sino la vida eterna en la gloria de su Padre. Su triunfo es completo. La pasión nos lleva al dolor, pero la resurrección nos lleva a la alegría total y a la certeza de que todo sacrificio, toda incomprensión y toda cruz tendrá su recompensa eterna. Este anuncio de la resurrección sella el pacto. Es la garantía de que el rechazo de los hombres no tendrá la última palabra. La victoria es del Señor. La vida cristiana es un constante morir para resucitar. Es una Pascua diaria donde dejamos atrás lo que nos destruye, para abrazar la vida nueva que Jesús nos ofrece con amor. La fe de Pedro es validada y llevada a la plenitud con este anuncio, pues el Mesías de Dios es, por necesidad, el Señor de la vida, el vencedor de todo. Hemos comprendido el secreto mesiánico. El silencio era necesario para que la pasión y la resurrección fueran entendidas no como un fracaso, sino como el único camino de la salvación que transforma. La pregunta sobre su identidad ha sido respondida con su destino. El Mesías es el crucificado que ha resucitado con gloria. El desafío para nosotros es creer en el Mesías de la cruz, en el que padece y resucita, no en el que solo nos promete una vida cómoda y sin ningún esfuerzo. El camino es el de la entrega. Estamos llamados a ser testigos de esta gran verdad, de este poderoso misterio de fe, anunciando que la muerte fue vencida por el amor de nuestro Señor. Que esta palabra nos dé la fuerza y la esperanza para cargar nuestra propia cruz con fe, sabiendo que el tercer día la vida y la gloria nos esperan con nuestro Salvador. El mensaje de la cruz ha sido entregado con claridad, con amor y con la promesa de la vida. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.